Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu v'mitzvotav betzivanu leyot legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Un Shabbat más con el favor de Yahweh, nuestro Elohim. Le damos gracias a Yeshua por habernos permitido llegar hasta este día y poder estar juntos nuevamente. Hoy tenemos una parashá hermosa, una nueva porción, la porción número 10, una porción que va a estar llena de enseñanzas, que va a ministrar nuestras vidas como lo hace semana tras semana. Le agradecemos a Yahweh nuestro Elohim por el privilegio hermoso que nos da de poder escudriñar su palabra y ser Él mismo, el propio Yahweh, el quien nos ministra, nos enseña, nos capacita. En la porción de la semana pasada, la porción de esta semana se llama Miketz y significa al final, al cabo. Comprende Bereshit, Génesis capítulo 41 hasta el capítulo 44, desde el versículo 1 al versículo 17. Y la porción profética está en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a estudiar también el Pacto Renovado, el Brit Hadashah, Lucas, Marcos y Hechos. A ver, a manera de recuento, en el estudio de la porción de la semana pasada, recuerdan ustedes, los hermanos de Yosef se pusieron muy celosos de él, conspirando contra el propio José, porque su padre lo favorecía por encima de sus otros hijos, ¿no es verdad? Y porque sus sueños proféticos revelaban su gran destino, el destino que iba a tener en un futuro no muy lejano. Entonces estos hermanos arrojaron a Yosef a un pozo, recuerdan lo que habíamos estudiado la semana pasada, y luego lo vendieron como esclavo. Mientras servía honradamente como esclavo, Yosef fue acusado falsamente y enviado a prisión por un crimen que no había cometido. En la porción de esta semana, Yosef finalmente está a punto de llegar al final de sus muchas pruebas y entrar en ese gran destino que Yahweh tenía de antemano establecido para él. De hecho, el nombre de esta parashá, como les he mencionado, Miketz, que se encuentra en el versículo inicial que vamos a leer ahorita, sugiere que esta palabra hebrea significa al final de. Entonces José es sacado de la oscuridad de un calabozo egipcio para interpretar los sueños del faraón. Entonces aquí vemos algo extraordinario, y es que en un solo día Yosef es ascendido de la prisión al palacio y su vida se transformó repentinamente, o pasó más bien de la oscuridad a la luz. ¿Bien? En la porción de esta semana, el faraón tiene dos sueños proféticos relacionados que le causan una ansiedad intensa. Cuando sus magos y los sabios que tenía alrededor no pudieron interpretar los sueños, el mayordomo del faraón recordó las asombrosas habilidades de un esclavo hebreo llamado José. Entonces, vámonos ahora, acompáñenme a escudriñar las escrituras y a deleitarnos en esta hermosa porción de la palabra. Y vamos a ir a
Bereshit a Génesis 41 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Entonces dice, bueno, ahí está la referencia escritural, Miketz, que es el nombre de esta parashá, significa al final o al cabo, y el versículo 1 dice, y aconteció que al final de 2 años Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. Y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas empezaron a pacer en la hierba del pantano. Amén. Leemos un poco más. Después de ellas salieron del río 7 vacas más, que lucían miserables y flacas. Ellas se pararon a la orilla del río, junto a las otras vacas. Entonces las vacas que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas y gordas. En este punto Faraón se despertó. Pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez. 7 espigas llenas de grano, maduras, crecían en una sola caña. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este. Y las espigas menudas y abatidas por el viento se comieron las espigas llenas y maduras. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño. En la mañana su alma estaba turbada y mandó a llamar a todos los intérpretes de Egipto y a todos los sabios. Faraón les contó sus sueños, pero nadie allí pudo interpretarlos para él. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón, hoy me recuerda de algo donde estoy en falta. Faraón estaba furioso con sus sirvientes y me echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Bueno, y ahí más adelante va diciendo que conocía a una persona, y nos vamos a ir hasta el versículo 14. Entonces Faraón mandó a llamar a Yosef y lo sacaron a prisa del pozo, él estaba en el pozo. Él se rasuró, se cambió de ropas y vino a Faraón. Qué capo, ¿no? Qué lindo. Encima se arregla todavía para verlo a Faraón. Aquí vemos algo hermoso, ¿no? Porque José se pone presentable para verse delante del Faraón, ¿no? Se limpia y se arregla, bien limpiecito, caballerito, va a verlo. Faraón dijo a José, tuve un sueño y no hay nadie que lo pueda interpretar, pero he oído que ha sido dicho acerca de ti que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Yosef, en esta parte, en un realmente equilibrio perfecto de humildad y de valentía, le va a decir al Faraón que no puede interpretar el sueño, ¿ya? Pero que Elohim sí puede. Y lo va a hacer. Fíjense que dice el versículo 16, es fabuloso. Yosef respondió a Faraón, no soy yo. Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en paz. Qué cosa más linda. Amén. A pesar de años de dificultades y adversidades, José no perdió su confianza en Elohim. Hemos leído las anteriores porciones de la vida de José, de Yosef, y hemos visto cuán grandes fueron sus sufrimientos, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas adversidades, no dejó de creer en Elohim. Entonces, solo después de dejar las cosas claras sobre este tema, le dice al Faraón que los sueños advierten de una temporada de abundancia venidera seguida de una temporada de hambre y escasez. Entonces, el versículo de adelante, José les revela el sueño, ¿no? Esto lo pueden leer ustedes con mayor calma posteriormente. Me voy a ir al versículo 38 del mismo capítulo 41. Faraón dijo a sus oficiales, ¿podemos encontrar algún otro como él?
el espíritu de Elohim vive en él. Yosef no solo interpreta el significado de los sueños del faraón, también le da consejos prácticos sobre cómo tiene que lidiar con la crisis que se avecina. Entonces Yosef no es un simple soñador, es un hombre sabio, prudente y práctico. ¿Ya? Ahora bien, como Yosef, también debemos poder detenernos y escuchar la voz de Yahweh, nuestro Elohim, y saber cómo actuar de acuerdo con las ideas, con las instrucciones, con todo aquello que proviene de Elohim, ¿no? Porque todo proviene de él. Y así como fue evidente para Faraón que Elohim había llenado a Yosef, con su espíritu de sabiduría, nuestras vidas, amados hermanos, también deben caracterizarse por tener esa sabiduría. Hay que clamar al Padre, tener esa sabiduría y no hacer las cosas de nuestras fuerzas. Ahora, no sería posible albergar la idea de que Yosef tenía un don especial o una unción que no estaba disponible para nosotros. Eso no es así, porque la palabra misma nos dice y nos promete sabiduría si nosotros la pedimos. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a Santiago un minutito. Santiago 1:5. Fíjense qué cosa hermosa nos dice. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida a Adonai. Él le da a todos los hombres generosamente y sin reproche. Amén. Le será dada. Amén. En la porción de la semana pasada, recuerdan ustedes, Jacob se afligió profundamente porque creía que su hijo favorito, Yosef, había sido asesinado por animales salvajes. En la porción de esta semana, el hambre de Jacob y su familia lo lleva a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Ese grano no solo estaba disponible porque José fue lo suficientemente sabio como para crear un plan para almacenarlo, era un estratega, Yosef. Durante esos 7 años de abundancia que precedieron a la hambruna, ¿no? Al sueño que tuvo el faraón, ¿no? Pero Jacob y su familia no sabían nada de esto. Solo sabían que en Egipto había grano para la venta. Entonces, cuando vamos leyendo esta porción, cuando los hermanos ven a José, lo ven a Yosef por primera vez en muchísimos años, después de tantos años que habían pasado, ellos solamente ven a un príncipe de Egipto. No reconocen a su hermano hasta que él se les revela. Al final, Jacob encuentra a su amado hijo vivo, sano y salvo, sino además gobernante de todo Egipto bajo el mando de Faraón. Entonces, no solo toda la familia está reunida y reconciliada en amor y perdón, es lo que hizo José, sino que Yosef, también salva a su padre, a sus hermanos y a todo Egipto de una terrible hambruna. Amén. Podemos establecer entonces muchos paralelos a partir de en esta parasha, como ya habíamos anticipado en la porción anterior, de la anterior semana. Hay muchos paralelos entre Yosef y nuestro Mashiach Yeshua. A ver, vamos a repasar algunos. Yosef tenía 30 años cuando llegó al poder en Egipto. Yeshua comenzó su ministerio en Israel a los 30 años. De la misma manera que Yosef preservó a su familia y a Egipto, con pan, Yeshua nació en Belén, Betlehem, que quiere decir casa de pan, y Yeshua es el pan de vida, que además que nos sostiene, ¿no? Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Amén. Yosef fue despreciado y rechazado por sus hermanos, y no lo reconocieron en Egipto
porque parecía completamente egipcio. Es decir, asumió la vestimenta, la forma, el hablar seguramente de un egipcio, ¿no? Entonces sus hermanos no lo reconocieron y obviamente era más o menos lógico después de tantos años, ¿verdad? De similar manera, Yeshua también fue despreciado y rechazado por sus hermanos de su mismo oficio, ¿verdad? Y no lo habían reconocido. Su verdadera identidad durante muchos siglos está oculta ante ellos porque él ha sido presentado como un dios extranjero, como un dios romano. Alguna vez ya les he comentado a ustedes que en Israel, lo que nos hablábamos a nuestros hermanos rabinos judíos, ellos no conocen el nombre Jesús, o sea, lo conocen por referencia, pero para ellos Jesús no es un Mesías. Ellos conocen que vino un profeta llamado Yeshua, y ellos le llaman Yeshu, ¿no? Pero ya hay un movimiento, y he estado investigando y viendo algunas enseñanzas, que mucha gente ya está reconociéndolo, y es parte profética, ¿no? Porque mucha gente del pueblo de Israel lo está reconociendo ya a Yeshua como el Mashiach de Israel, ¿no? Amén. Y nosotros tenemos ese privilegio, ¿no? Ok. Sin embargo, así como José se reveló a sus hermanos, Yeshua va a ser revelado y reconocido como el Mashiach judío en Israel, y eso lo hemos visto en Zacarías 12. Lo pondremos un momentito para que no se nos vaya nada y todo esté en contexto. Zacarías 12:10. Fíjense que dice: y derramaré, está revelando, ¿no?, sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de misericordia y compasión, y mirarán a mí, Aleph Tav. ¿Quién es Aleph Tav? Yeshua. A quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Y leeremos un versículo más, Isaías 59, 20. Isaías 59. Miren qué dice. Algo que, esto es profético, está en el Tanaj. Entonces, el Redentor, ¿quién es el Redentor? Yeshua. Vendrá a Sión, y a los que de Jacob se arrepientan de su iniquidad. Así dice, ¿quién dice? Adonai. Amén. Amén. Otro paralelo. Ambos eran pastores de las ovejas de su padre. ¿Y qué dijo Yeshua en Juan 10:11, en Yohanan 10:11? Yo soy el buen pastor. ¿No? Lo vamos a ver. Yohanan 10:11. Enaná, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor. El buen pastor da su vida por su rebaño. Amén. Qué cosa más hermosa, ¿no? Otro paralelo. Ambos eran los hijos amados de su padre. Hemos visto que Jacob amaba profundamente a Joseph, ¿no? Y vemos que Elohim también. Vamos a ir a Mateo. Mateo 3:17. Miren lo que habla Elohim de Yeshua. Y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? Qué cosa hermosa. Ambos fueron enviados por su padre a sus hermanos. Vamos a Mateo nuevamente 15. Mateo 15, 24. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. José, ¿qué hizo? Salvó a sus hermanos. Yeshua viene
para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Amén. de las tribus en la dispersión. Hermoso, ¿no? Ambos, Yeshua y Yosef, fueron odiados por sus hermanos, rechazados y tratados injustamente. Conspiraron para hacerles daño. Ambos fueron tentados. Recuerden, Yeshua en el desierto y Yosef por la esposa de Potifar. Fueron llevados a Egipto. A ambos les quitaron sus túnicas. Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. Ambos estaban encadenados. Ambos fueron acusados falsamente. Ambos fueron colocados con otros prisioneros. Uno que se salvó y el otro que se perdió. Reitero, ambos tenían 30 años al inicio de su reconocimiento público. Ambos fueron exaltados después de su sufrimiento. Ambos llevaron la salvación a su nación, a Israel. Ambos llevaron pan al pueblo. Yohanan 6:51 dice: yo soy el pan vivo. Veamos. Yohanan 6:51. Este versículo es hermoso. Enaná, yo soy el Elohim viviente, el pan viviente que ha descendido del cielo. Amén. Si alguno come este pan, vivirá por la eternidad. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual daré por la vida del mundo. Amén. ¿No es amoroso nuestro Abba? Un amén se merece, ¿no? Yo daré es mi cuerpo. Hermoso. Ambos perdonaron a quienes les hicieron daño. Ambos. José los perdonó a sus hermanos. Y Yeshua también. Vamos a Lucas 23:34. Que nos dice: Yeshua dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Wow. Qué fuerte este versículo. Lo que los hombres les hicieron, Elohim lo convirtió en bien, incluso en la salvación de muchas personas. Ambos fueron considerados muertos, correcto, pero luego se descubrió que estaban vivos. Los hermanos creyeron, y el mismo Jacob creyó, que su hijo estaba muerto, que fue atacado por animales salvajes, su túnica ensangrentada. Yeshua fue colgado en el madero, pero resucitó y está más vivo que nunca. Sus hermanos prometieron no inclinarse nunca ante un egipcio, pero lo hicieron. Al principio sus hermanos no lo reconocieron, pero luego llegaron a comprender quiénes eran. ¿Recuerdan el camino de Emaús? Las personas que se encontraron con Yeshua en el camino no lo reconocían hasta que él se reveló, ¿no? Hermoso es ese pasaje. Ok, en estos últimos dos puntos, especialmente pueden considerarse bajo una luz profética. Nos dan mucha esperanza de lo que va a suceder entre Yeshua y sus hermanos, el pueblo yehudí, el pueblo judío. Así como los hermanos de Yosef se burlaron de él y juraron que nunca se inclinarían ante él, así también los judíos, hermanos de Yeshua, se niegan hasta el momento a inclinarse ante Yeshua. La idea de que Yeshua podría ser realmente el Mashiach prometido, para la mayoría de los judíos es realmente una noción, una teoría absurda. Se ríen y se burlan, inclusive de nuestra emuná. Sin embargo, dice la palabra que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Yeshua es Adonai. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta parashá también está muy relacionado con la fiesta de Hanukkah que estamos viviendo durante estos 8 días. Primero que nada, debemos saber que Hanukkah significa en hebreo dedicación. De hecho, esta palabra se usa acá para designar el hecho de dedicar el altar del templo de Adonai, nuestro Elohim, frente a su casa santa. La dedicación es, por tanto,
una purificación del altar, que lo inaugura para que pueda recibir las ofrendas para Adonai. Vamos a ver algunos pasajes de la Torah que nos hablan de Hanukkah, instituido bajo el mando de Elohim. Entonces vamos primero a Números, a Bamidbar 7:10, que nos dice: los príncipes trajeron la ofrenda para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Y Adonai dijo a Moisés: ellos presentarán sus ofrendas para dedicar el altar, cada jefe en su propio día. Vamos a ir al 84, más adelante. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción: 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Vamos al 88 para avanzar un poco. Los animales de cría para el sacrificio de ofrendas de paz eran 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar después que había sido ungido. Entonces, con estos versículos vemos que Hanukkah es una ordenanza de la Torah con respecto al altar del templo. Recuerden, Hanukkah significa dedicación. Entonces estamos dedicando ofrendas para el altar. ¿Okay? Donde no hay ordenanza es en una conmemoración de estas dedicatorias de los días fijados en el año. La dedicación del altar es de hecho parte del mandamiento de la Torah, y esto fue lo que hicieron Judas Macabeo y sus hermanos cuando recuperaron el templo profanado. Dedicaron el altar del templo para purificarlo. Luego instituyeron estos días de victoria en conmemoración anual para que la gente no olvidara que en esos días Elohim les dio la victoria. Ahora, ¿hay algo malo en conmemorar la dedicación que tuvo lugar bajo los macabeos? Yo creo que no, porque esta fiesta celebra la lucha de Adonai, nuestro Elohim, contra las fiestas paganas, y el hecho de que Elohim dio la victoria total al pueblo judío en ese momento. Amén. Salomón, por su parte, hizo la dedicación del altar, al igual que Esdras, como vamos a ver a continuación. Vamos a ir a Esdras. ¿Dónde está Esdras? Esdras. Vamos a leer el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes Adar, en el sexto año del reino de Dariabesh el rey. Los hijos de Israel, los Kohanim, los sacerdotes, los levitas y el resto de los hijos del cautiverio alegremente dedicaron, o sea, Hanukkah, esta casa de Adonai. En la dedicación de esta casa de Adonai, ellos ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 ovejas, y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 cabritos, correspondiente ¿a qué? Al número de tribus de Israel. ¿Cuántas tribus son las tribus de Israel? 12. Son 12, ¿verdad? Entonces ellos instalaron a los sacerdotes en sus divisiones y a los levitas en sus órdenes para el servicio de Adonai en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moshe. ¿Okay? Y los macabeos luego hicieron lo mismo. Hay que tener en cuenta que este punto es importante.
que se cita sobre Hanukkah en el libro de Juan. Vamos a ver. Es interesante, no solamente en el Antiguo Pacto, sino vemos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, también referencias a Hanukkah. Vamos a ver a Yohanan 10, 22 y 23. Entonces, llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo, en el pórtico de Salomón. Ahora, hay que tener en cuenta que Hanukkah contrasta con la conmemoración navideña pagada del 25 de diciembre, de un cumpleaños falso, ¿no? de un Cristo, de un Jesús romano, ¿no? Se trata de una celebración con un alto contenido simbólico de combate espiritual que debemos realizar. Fíjense, en número 7:10, cuando se ungió el altar, los líderes, dice, trajeron sus ofrendas para su dedicación, para su Hanukkah, y las presentaron en el altar. La palabra Hanukkah, ya les dije, significa dedicación, está relacionada con Kinuk, que significa educación. Ambas palabras se derivan de la raíz Ket-Nun-Kaf, que significa dedicar, inaugurar o iniciar. En el libro de Bamidbar de Números, vamos a ver, 784, número 784. Bien. La palabra Hanukkah se usa junto con el altar Hanukkah, Hamizbeach, que quiere decir dedicación del altar. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción. Entonces, en el hebreo, en el principio, quiere decir Hanukkah, Hamizbeach, dedicación del altar. ¿Ya? Una vez que Moisés terminó de montar el Mishkan, dedicó el altar a Adonai. Luego de eso, todos los líderes presentaron sus ofrendas de grano, holocaustos y ofrendas de comunión de toros, carneros, corderos, cabras, bueyes, platos de plata y oro llenos de harina, aceite e incienso. Entonces, de esto podemos entender que la finalización de un proyecto en realidad podría representar un nuevo comienzo. Además, es solo cuando hemos dedicado nuestro trabajo a Adonai que comienza nuestra verdadera relación y educación, y somos guiados a todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. El templo y el servicio del templo continuaron siendo el foco de la vida judía desde el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinaí a Moshe y al pueblo, hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén, que tuvo un periodo aproximadamente de 1500 años. ¿Ya? El primer templo fue construido por Salomón y la construcción duró aproximadamente 400 años antes de que fuera destruido y que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia. El profeta Zacarías regresó del exilio en Babilonia cuando el rey Ciro permitió que el pueblo judío regresara a su tierra en el año 538 antes de la era mesiánica, ¿no? En la lectura del Shabbat, de este Shabbat, Zacarías tiene una visión de la menorá del templo. Aunque el segundo templo, esto es interesante, miren, aunque el segundo templo no se había construido aún. O sea, tenía la visión cuando el primer templo estaba destruido, el segundo templo faltaba muchísimos años para que lo construyan, y Zacarías ya tenía una revelación de esa forma. Vamos a ver. Zacarías 2. Vamos a ver del 9 al 13. Pero yo batiré mi mano sobre ellos
y ellos serán saqueados por los que fueron sus esclavos. Entonces sabrás que Elohim Haelión me envió. Canta, hija de Sión, regocíjate, porque aquí vengo y yo habitaré entre ustedes, dice Elohim. Amén. En ese día muchas naciones correrán para refugio en Elohim. Ellos serán mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. Entonces sabrás que fue Elohim Haelión quien me envió a ustedes. Elohim tomará posesión de Judá como su porción en la tierra santa, y de nuevo él hará a Jerusalén su elección. Amén. Tema toda carne ante Elohim, porque él ha sido levantado de su morada Kadosh. Quizás la gente se sintió tentada a pensar que regresar a las comodidades de Babilonia sería más fácil que arrepentirse y esforzarse por reconstruir la tierra prometida. Quizás incluso podrían haberse preocupado de que Elohim no estaría detrás de todos esos esfuerzos de restauración. Pero la visión mesiánica de Zacarías no dejó ninguna duda de que Adonai los había elegido a ellos y a Jerusalén, es lo que hemos leído ahorita. ¿No? Elohim tomará posesión de Yehudá como su porción de la Tierra Santa, y de nuevo él hará a Jerusalén su elección. Cosa más bella, ¿no? Además, Elohim prometió que vendría el renuevo justo y que el pecado que nos separa de Elohim sería tratado, resuelto, anulado en un solo día. Amén. Vamos a ver Zacarías 3. Vamos a ver el versículo 8 y 9. Escucha, Cohen Hagadol, sumo sacerdote, Josué, ambos tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer mi siervo, el retoño, semaj en hebreo. Pues mira, la piedra que he puesto delante de Josué, en una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Adonai, Elohim Sebaot, y yo removeré la culpa de esta tierra. ¿En qué dice? ¿En cuánto tiempo? Amén. En un día. Gloria. En un día. Amén. Qué maravilla. Vamos a ir a Juan un ratito. Yohanan 8:12. Y Yeshua les habló de nuevo. Ená, na, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. ¿Okay? Este plan de liberación en un solo día también está presente en esta porción de la palabra, en esta parashá llamada Miketz. Como los exiliados que regresaron de Babilonia intentando reconstruir el templo, Yosef probablemente tuvo su parte de momentos también de desesperanza, ¿no? A nivel humano había sido abandonado, olvidado, metido en prisión, flagelado, todo le ha pasado, ¿no? Pero el plan de Elohim para él todavía estaba activo y no había dejado de velar por él. De hecho, cuando leemos esta porción, vemos que Elohim lo había posicionado para estar más bien en el lugar correcto, en el momento adecuado, para cumplir su destino. Todo lo que ha pasado tenía que pasarle, ¿no? Y hemos leído, y de repente, en un solo día, Yosef fue de prisión al palacio, de la oscuridad a la luz. En un solo día, Elohim liberó a José de la prisión. Asimismo, en un solo día, recuerden ustedes, Yeshua nos libró del pecado. Amén. Elohim nos libera de la separación eterna de Él en el momento en que confiamos en Yeshua. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, Yeshua confirma su misión como libertador. Y como era su costumbre, Yeshua iba a la sinagoga en Shabbat.
y leía. Vamos a ver. Y leía el rollo. Vamos a ver qué pasó en Lucas 4, del 17, del 17 al 19, vamos a leer. ¿Qué pasó? Llega Yeshua y dice, le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Adonai. Amén. Amén. Ahora esto es en el pacto renovado, en el Brit Hadashah. Veamos Isaías 61, en el Tanaj, que nos dice Isaías 61, del 1 al... Bueno, vamos a leer 2 versículos para ver la relación. ¿Qué dice? El espíritu de Adonai está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido Adonai para anunciar buenas noticias a los abatidos, vendar las llagas de los quebrantados de corazón. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, y a los presos apertura de cárcel, para proclamar el año favorable de Adonai y el día de salvación de nuestro Elohim, para consolar ¿a quiénes? A todos los que lloran. Aunque hemos sido liberados y salvados, puede haber ocasiones en las que nos veamos tentados o nos desesperamos cuando nos encontramos más bien en una situación difícil. Cuando pareciera que estamos llegando al final de nuestras propias fuerzas y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me pasan estas cosas tan difíciles? Entonces en ese momento hay que recordar a José y recordar que Elohim tiene el control, sin importar lo mal que se veía la situación. Amén. Amados, Gloria a Dios. a veces pensamos que una mejora en nuestra situación va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Yahweh, en el Elohim, en el Todopoderoso, Él nos va a dar la victoria, como se lo dio a José, y nos llevará a un lugar mucho mejor. Yo creo y sé personalmente que eso va a pasar en mi vida. Amén. Nos va a llegar a un lugar mucho mejor de lo que podríamos inclusive haber imaginado, ¿no? Y esto, amados, puede suceder en un día. Amén. Gloria a Dios. En un solo día. Y es que Elohim es el soberano que hace que avancemos, ¿no es? Que vayamos adelante. Él es nuestra fuerza. Vamos un momento nuevamente al Tanaj, a Primera de Crónicas 14:11. Entonces aquí dice, así que subieron a Baal Peratzim y David los derrotó allí. David dijo, Adonai irrumpió por entre mis enemigos, por mi poder como un río rompe sus riberas. Por eso llamaron al lugar Baal Peratzim, Señor de romper por medios. Él es el que abre las brechas. Adonai es el que va a allanar los caminos de todos nuestros obstáculos, ¿no? El Salmo 44 nos dice algo también muy hermoso en el versículo 3. Perdón. Sí, 3. No, Salmo 44. Salmo 44, versículo 3. Fíjense qué lindo. Porque no heredaron la tierra por sus propias espadas, ni su propio brazo les dio la victoria. Más bien fue tu mano derecha, tu brazo, Yeshua, y la luz de tu semblante, porque tú estabas complacido con ellos. Amén. Wow. Baruch Hashem. Hermoso, ¿no? Adonai Yeshua. Amén. Hanukkah es el aniversario de la nueva dedicación del altar del templo después de que fuera profanado por los ejércitos grecos sirios allá por el 166 antes de la era mesiánica. Por todos los derechos, los judíos deberían haber sido completamente derrotados, porque estaban completamente superados en número, eran un ejército enorme.
Esta es la lección de toda la historia judía. Elohim cumple su voluntad a través de su Ruaj. Amén. También puede convertirse en nuestra historia si permitimos que su Ruaj, el Ruaj de Elohim, reine libremente en nuestras vidas. Hay que abrirse a él, en lugar de depender de nuestras propias habilidades. Vamos a Zacarías nuevamente. Ya le tocó a Zacarías intervenir mucho. Zacarías 4:6. ¿Qué nos dice? Entonces él me respondió: esta es la palabra de Adonai para Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Adonai de los ejércitos. Amén. Amén. Gloria a Hashem. Baruch Hashem. Esta palabra de Adonai para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruaj, dice Adonai de los ejércitos. Aleluya. En el momento de la primera Hanukkah en el antiguo Israel, de la primera dedicación en el antiguo Israel, solo un remanente del pueblo de Elohim estaba dedicado a él y a su Torah. El resto del pueblo se había asimilado a la cultura griega y a su fe pagana. Por lo tanto, Hanukkah no se trataba simplemente de librar una batalla entre un pequeño grupo de luchadores por la libertad de unos judíos llamados los macabeos y las fuerzas militares greco-sirias. Por el contrario, se trataba de librar una batalla espiritual más profunda entre una emuná kadosh, una emuná santa, fundada en la palabra, en la Torah de Elohim, y las poderosas fuerzas que luchan por atraer al pueblo de Elohim al paganismo. Esa es la verdad de la lucha, ¿no? Que el de abajo, Hasatán, el adversario, anda pues todo el tiempo queriendo poner obstáculos, ¿no? Pero no se puede. Yeshua es más grande que eso. Amén. ¿No? Aleluya. Por supuesto, esta batalla todavía está vigente el día de hoy, hasta el día de hoy. En la lectura de esta Haftarah nos recuerda de estos libros proféticos que estamos leyendo, nos recuerda que la batalla y la victoria pertenecen a Adonai. Aunque vivimos en este mundo, nuestra máxima lealtad es a Elohim y a su Torah, a su palabra, a sus escrituras. Que podamos volver a dedicarnos a Hanukkah durante esta temporada para convertirnos en ¿qué? En vasijas que seamos verdaderas vasijas dignas de Elohim. Amén. Aleluya. ¿Okay? Debido a que Miket, la parashá de esta semana, Miket, coincide con la fiesta de Hanukkah, o también llamada el Festival de las Luces en Israel, la porción de esta semana incluye una lectura profética sobre la visión del profeta Zacarías, ¿ya? De una gran menorá, como les dije hace un momento. Entonces quiero que vayamos a 2 y 3. Vamos a leer desde el 1. Entonces el malaj, el ángel que estaba hablando conmigo, regresó y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Entonces aquí Zacarías está hablando de la menorá de oro y los olivos. Y me preguntó el malaj: ¿qué ves tú? Yo respondí: he estado mirando a una menorá. Es toda de oro, con un tazón encima, en él 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. 2 olivos, dice entonces, alimentan esta gran menorá con aceite. A menudo se considera que los árboles se refieren a Josué y el otro árbol Zorobabel. En una contraposición, Josué es una figura religiosa y Zorobabel una figura política. Pero dado que la profecía generalmente revela el presente y el futuro, y dado que los árboles en las escrituras también representan a menudo a personas, algunos estudiosos de la Torah
consideran que estos dos árboles representan, y como hemos leído en Romanos 11, a los creyentes yehudí, a los judíos, y a los creyentes gentiles. Que olivo natural y el olivo silvestre, recuerdan, ¿no? Hijos ungidos que han estado iluminando la oscuridad durante más de 2000 años. Toda la gente que siguió a Yeshua y que está siguiendo las enseñanzas, las raíces hebreas que tenemos ahora, somos ese olivo. Otros piensan que los dos árboles representan a Mashiach, la rama justa de Adonai, y a Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. ¿Ya? El 14, vamos a ver, creo que este es el 14. Sí, este es. Zacarías 3, el 14 nos dice, él dijo, esos son los dos que han sido ungidos con aceite, ellos están con el Adón de toda la tierra. El profeta Zacarías promete que la oscuridad que proviene de nuestro pecado, que nos separa de Elohim, va a ser quitada sobrenaturalmente en un solo día. Eso es lo más hermoso, por su rama justa. Amén. Vamos a ver Zacarías 3 de nuevo. Yahweh. Vamos a ir a Zacarías 3, Baruch Hashem. versículos 8 y 9. Escucha, Cohen Hagadol, y hemos leído, pues vale la pena recordarlo. Ambos, tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer, mi siervo, el retoño. Pues mira la piedra que he puesto delante de Josué. En una piedra hay 7 ojos, yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Adonai Elohim, Sebaot. Yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Amén. Baruch Hashem. Vimos cumplida esta profecía cuando en un solo día el sacrificio de Yeshua quitó los pecados del mundo. Vamos a ver, Primera de Juan 2, del 1 y 2. ¿Qué dice? Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, quien intercede ante el Padre como abogado por amor a nosotros. Amén. Es nuestro abogado. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, los de Israel, sino también, esto es hermoso, por los del mundo Baruch Hashem. entero. Amén. Elohim también habla de la obra sobrenatural del Ruach, del Espíritu de Santidad, para cumplir los planes de Adonai, como la construcción del segundo templo por Zorobabel. Zacarías 4:6, vamos nuevamente a Zacarías. Estamos en la Haftará. Entonces él me respondió, esta es la palabra de Adonai para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Adonai de los ejércitos. Entonces vemos ahí nuevamente, ¿no? Que Elohim habla de una obra sobrenatural de su espíritu. En el Santo Sanctorum, en el lugar santísimo, la luz de la menorá se convirtió en un símbolo de la divina presencia de Elohim. Durante esta época del año de Hanukkah, cuando las noches de invierno son más largas, dice, nosotros necesitamos, sentimos esa necesidad de la luz de Yeshua con mayor intensidad. ¿Bien? Algunas personas incluso, dice, experimentan en Israel, algunos mesiánicos, lo que se había llamado el trastorno afectivo estacional, una depresión particular provocada por una deficiencia de la luz solar. Hay gente que no le gusta estar en oscura. Yo soy una de esas personas. No puedo estar mucho tiempo con la luz apagada, no vemos alguna serie o estamos viendo alguna enseñanza y apagamos todas las luces para ver en el proyector, en la televisión, y no me gusta, quiero prender siempre alguna lucecita, ¿no? Pero bueno, Isaías, el profeta judío, escribió acerca de una gran luz que un día vendría para sacar a la gente de las tinieblas. Amén. Amén. Vamos a ir a Isaías 9.
1 y 2. Para aquel que estaba angustiado, no habrá tristeza. En el primer tiempo, trató con desprecio la tierra de Zebulón y la tierra de Naftalí, pero en el último tiempo lo hará glorioso por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. En aquellos que vivían en la tierra de sombras profundas, la luz ha brillado. Wow. Amén. Entonces, ¿quién es esta gran luz? Yeshua. De la que profetizó Isaías. La luz vendría en la forma de un niño. Vamos al 6 y al 7. Amén. ¿No? Dice que gobernaría las naciones con rectitud y con justicia, sentado en el trono de su padre David por toda la eternidad. Entonces, ¿quién es esa luz? Lo leemos en el versículo 6, que dice: porque ¿quién? Un niño nos es nacido, ¿verdad? Un hijo nos es dado. El gobierno estará sobre sus hombros. Él será llamado Peleyoetz, el Gibor, Avi-Ad, Sar Shalom, que quiere decir admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. 7. Su gobierno se expanderá y la paz no tendrá fin para el trono de David y su reino, que ya sostiene con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. ¡Wow! Hermoso. Hanukkah es una celebración de la luz. Este alegre festival conmemoró la salvación del pueblo judío de la opresión de los griegos, que gobernaron al pueblo judío entre el 332 y el 164 antes de la era mesiánica. Entonces fue por tanto una salvación física, pero también fue una salvación espiritual, ya que los judíos no solo fueron rescatados de la persecución, sino también fueron liberados de un sistema y una cultura religiosa griega helenizada impuesta. Qué hermosura, ¿no? Lucharon por la libertad de adorar al único Elohim verdadero, al que amamos ustedes y nosotros. Amén. Alejar. Lucharon por guardar sus misbot, sus mandamientos, y observar sus fiestas, sus festividades, sus convocaciones, Moedim, como está escrito en la Torá, lo que estamos haciendo también nosotros. Amén. Aunque no está ordenado en la Torá, el pueblo judío honra la liberación del templo sagrado y su nueva Hanukkah, su nueva dedicación a Elohim, celebrando el festival de Hanukkah en estas fechas. Ahora, ¿Yeshua celebró Hanukkah? No sabemos. La única referencia está en las escrituras, hemos leído hace rato. Se encuentra en el Brit Hadashah, en Yohanan. Se lo voy a leer ahorita nuevamente. Y revela que Yeshua caminó por los patios del templo durante Hanukkah. Pero no dijo que lo celebraba sí o sí, pero suponemos que tampoco le ha desagradado. Juan, vamos a ver, 10, 22, 23. Entonces dice, llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Salomón. ¿Ve? Mientras estuvo allí, dice, algunos le preguntaron directamente si él era el Mashiach. Y Yeshua señaló las obras que había hecho como prueba, pero explicó que no creían en él porque no eran sus ovejas. Fíjense lo que le dice acá. Leeremos el 24 y el 25 más. Los judíos le rodearon y le dijeron: ¿por cuánto tiempo más mantendrás nuestras almas en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Y Yeshua les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero no creen porque no son mis ovejas, como les dije. Mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco.
y ellas me siguen. O sea, más claro, Baruch Hashem. más claro, agua, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Dónde está? En la porción de esta semana, Yeshua, como estamos leyendo, proclamó su misión, que era la de sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos. Los versos que lo citó provienen del libro de Isaías, como hemos comprobado hace un instante, ¿no? Y decía que vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó para leer, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Cuando abrió el libro, entregó el lugar, y ya leímos, ¿no? Lucas. Pero vamos a ver, Lucas 4, veremos un ratito. Esto me parece que es importante. Lucas 4, 16, 19. Es lo que les he dicho ahorita, ¿no? Parafraseando. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga, como era de costumbre, se puso de pie, le entregaron el rollo del profeta Isaías, desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito ya todo lo que habíamos leído antes, ¿no? Hasta el 19. Amén. Entonces volvemos. Se puede establecer entonces muchos paralelos, como ya dije antes, entre Yeshua y José. ¿No es verdad? En el momento de la liberación de José de la prisión al servicio del faraón, tenía 30 años, reitero, igual que Yeshua cuando comenzó su ministerio público. Además, la apariencia y la personalidad de José habían cambiado, tanto durante su estadía en Egipto, que sus hermanos no lo reconocieron. Es importante, les reitero esto porque es muy importante tener muy presente todo esto, estas similitudes, ¿no? Y sus hermanos ya no lo conocieron. Se pararon frente a José buscando la salvación de su hambre, que solo él podía proporcionarles. Sin embargo, no tenían idea que él era su hermano. De la misma forma, los hermanos y hermanas judíos de Yeshua hoy tienen frente a ellos las escrituras que revelan quién es él. En la Torah hemos leído, yo soy el Aleph Tav, a quien traspasaron, diciendo, Sí. ¿no es verdad? Y sin embargo, no lo pueden reconocer como su Mashiach. Una de las razones de esta ceguera moderna es la forma en que los cristianos han retratado a Yeshua a lo largo de los siglos. Hablo de los católicos también, ¿no? Parece haber dejado de ser un judío observante que guardaba fielmente los mandamientos de Elohim y de la Torá, y en cambio lo han etiquetado como un romano. Así vemos las imágenes de un Jesús con túnica, con banda roja, exactamente como un romano, ¿no? La identidad de Yeshua ha cambiado tanto que la gran mayoría del pueblo judío no puede imaginarse quién es este Yeshua, este Mesías judío, por quien han estado esperando, anhelando y orando por debe ser algo más de 3000 años. Sin embargo, el profeta Zacarías nos dijo que un día todo el pueblo judío lo reconocería. Hemos leído Zacarías 12:10, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de misericordia y de compasión, y me mirarán. Ahí se le va a revelar, ¿no? A mí, el Aleph Tav, lo que conocíamos antes como el Alfa y Omega, ¿no? No hay tales. Aleph Tav, a quien traspasaron y lloraron como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él y como quien se aflige por el primogénito. Recuerdan que una vez les dije que Aleph Tav, Aleph y Tav son dos letras que componen la palabra Emet, que es verdad, y la verdad es Yeshua, la verdad es Torah, él es la Torah viviente, ¿no? Desde el principio, que es Aleph, hasta Tav, la última letra del Alefato, del principio a fin, él es la verdad. Amén. Eso tenemos que entenderlo bien. Y hoy miles de hermanos y hermanas de Yeshua están comenzando a comprender quién es él de verdad. Somos nosotros los que estamos volviendo a las raíces hebreas, a las sendas antiguas, ¿no? En Israel
hay un grupo ya no chico que se hacen conocer como judíos mesiánicos, ¿no? Y es porque están en una búsqueda permanente de ese Mesías que está descrito en las Escrituras. ¿Recuerdan el testimonio que les mostré el otro día en nuestra reunión de oración de ese judío que no creía en nada, y que al final se convirtió y él se identifica como un rabino mesiánico y nos habló que Yeshua es el Mashiach de Israel? Amén. Entonces hay muchos judíos restaurados en el Nuevo Olivo, es decir, en Romanos 11, de lo que nos hablaba el apóstol Pablo, Shaul. Y estos están ganando poco a poco más adeptos, más protagonismo, más reconocimiento, ¿no? Como una parte del propio Israel y también del mundo. Entonces, tenemos que orar, mis amados, para que el resto del pueblo judío, ¿no?, reconozca a Yeshua en la profecía mesiánica de Zacarías, en ese versículo hermoso 12:10, que habla de que lo van a ver a ese que traspasaron, está diciendo los mismos judíos, ¿no? Al Aleph Tav. Es realmente muy poderoso ese versículo, muy poderoso, ¿no? Hay que orar entonces para que esa profecía mesiánica sea revelada a nuestros hermanos judíos, ¿no? Cuando escuchen sobre la rama justa, ¿no?, y la promesa de que el pecado fue quitado en un solo día. Entonces ahí esos judíos van a poderse llamar judíos completos. Amén. Amén. Otro paralelo importante es que el padre de Yosef, Jacob, o después cambiado por Israel, había exaltado a Yosef, y Elohim también exaltó a Yeshua, ¿no es verdad? En Filipenses 2, del 8 al 9, nos dice: y en su condición humana se humilló a sí mismo, todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el poste vertical como un criminal. Pero el 7 dice: por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Qué poderoso, ¿no? 9. Por lo cual Adonai lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Yeshua. Aunque los hermanos de José lo habían odiado y prometieron que nunca se inclinarían ante él, como sus sueños surgieron que harían, vemos en esta porción que al final de, o sea, Miketz, al final de Miketz, quiere decir, ¿no ve?, vienen los hermanos y se inclinan a su hermano José. Igualito, estaba escrito. Esta es realmente la imagen profética del día en que todo Israel va a reconocer la autoridad de Yeshua. Amén. Y toda rodilla se va a doblar ante él y sabrán que él es Adonai, el nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Hashem. Amén. El 2:10 que nos dice: ¿para qué? Para que en honor al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y vamos a un versículo más, al versículo Isaías, este es el último versículo, 45:23. En el nombre de mí mismo he jurado, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresará, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Adonai. Amén. 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 Gloria a Hashem. En el nombre de mí mismo, dice Adonai, he jurado, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresará vacía. Ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a Adonai. Amén. 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 Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Es un resumen, como le digo, apretado de la porción de esta semana llamada Miketz, al final de, o al cabo.
¿no? Siempre la recomendación es que puedan leer esta porción, les he mandado los versículos, repásenlos, vuelvan a ver el video que va a estar en YouTube, les voy a mandar el link, ¿no? Y estudien. Realmente el Padre les va a revelar muchas cosas más. Me he quedado con algunas más en el tintero para poder contar con ustedes, pero bueno, les recomiendo que puedan leer, agarren sus Torás y repasen esta parashá, escuchen de nuevo el video, vayan a los versículos que componen esta porción y van a encontrar mucho refrigerio para su alma. Amén. Que Hashem nos bendiga grandemente. Amén. Amén.